Bueno, arranquemos. Vamos a hacer un viaje directo a nuestras pesadillas. Hoy, la idea es recorrer la historia del cine de terror para entender de verdad qué nos asusta y, sobre todo, qué dice eso de nosotros. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? Porque lo que nos ha puesto los pelos de punta en el cine ha cambiado, un montón a lo largo del tiempo. Y cada monstruo, cada susto, es básicamente un reflejo del mundo que lo vio nacer. Para entender de dónde viene todo, tenemos que irnos bien al principio. Pero ojo, no a castillos góticos ni a leyendas antiguas, sino a un mundo que apenas se estaba recuperando de una herida tremenda, la Primera Guerra Mundial. Es que justo ahí está la clave de todo. El primer terror del cine no venía, digamos, de un fantasma o una criatura. Venía del trauma real, colectivo de una generación entera. La ansiedad no era por un monstruo debajo de la cama, sino por esa sensación horrible de que la realidad misma, de que la mente se estaba rompiendo en pedazos. Esto se ve clarísimo en las películas del expresionismo alemán. Piensen en El gabinete del Dr. Caligari o Nosferatu. El miedo no era tanto el monstruo en sí, sino el mundo, todo deformado, con esas sombras que no tenían sentido. La idea de que no podías fiarte ni de lo que veías. El terror era puramente mental. Ahora, veamos cómo ese miedo tan abstracto empezó a tomar una forma súper concreta. Entramos en la era de oro de los monstruos, la era de Universal Studios. Y acá los tenemos, puros nombres de leyenda. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. Ellos crearon el catálogo de monstruos que definió al género por décadas. Pero, a ver, ¿qué representaban en el fondo? Y acá está el punto. Todos estos monstruos eran una metáfora gigante del otro. Para una sociedad estadounidense que en ese momento le temía a lo extranjero, Drácula con su acento raro, Frankenstein, que era una creación que iba contra la naturaleza, eran la cara visible de ese miedo al que venía de afuera, al que era diferente. Pero claro, entonces llegó la censura. El famoso Código Hays prohibió mostrar el horror de forma explícita. ¿Y qué pasó? ¿Murió el género? Para nada. Al contrario, lo obligó a ser más astuto. El terror tuvo que esconderse en las sombras, volverse más sugerente. Y, como sabemos, muchas veces lo que no se ve da muchísimo más miedo. Y así dejamos atrás los castillos y lo sobrenatural para entrar en una nueva era de miedo. Un miedo que ya no venía de la tumba, sino del laboratorio, de la bomba atómica y la Guerra Fría. El escenario del terror dio un giro de 180 grados. Ya no eran castillos en Rumanía, ahora eran laboratorios científicos y los suburbios, esos barrios aparentemente perfectos de Estados Unidos. El peligro ya no era algo antiguo y lejano, era moderno, era científico y, lo peor de todo, podía estar justo en la casa de al lado. Y con la paranoia del peligro rojo a todo lo que daba, las invasiones alienígenas se volvieron la metáfora perfecta. Películas como Invasion of the Body Snatchers en realidad no eran sobre marcianos, eran sobre esa idea aterradora de que tus vecinos, tu familia, podían ser reemplazados por una ideología enemiga y que ni cuenta te dabas. Entonces, por mucho tiempo, la regla fue bastante simple. El monstruo, el peligro, siempre venía de afuera. Vivía en lugares lejanos, exóticos. Era algo que se podía, en teoría, mantener a distancia. Hasta que llegó Alfred Hitchcock, y con Psicosis mandó todo eso a volar. De repente, el monstruo ya no era un conde en un castillo lejano. No. Era el tipo amable que atendía el motel. El terror ya no estaba allá lejos, estaba en la ducha. O sea, en el lugar más privado y vulnerable que te puedas imaginar. Y ese cambio lo aceleró absolutamente todo. Con esto entramos de lleno en la era moderna, una donde el terror simplemente explotó en 1000 direcciones distintas, reflejando una sociedad cada vez más compleja y fragmentada. A partir de ahí, la evolución se disparó. Los 70, por ejemplo, nos trajeron un realismo súper crudo. Después, los 80, perfeccionaron la fórmula del slasher, ¿no? El asesino enmascarado persiguiendo adolescentes. Los 90 nos volaron la cabeza con el found footage, el metraje encontrado, que te hacía dudar si lo que estabas viendo era real o no. Y hoy
Hoy estamos en la era del terror social, que usa el género para hablar de nuestros miedos más actuales. Y para ponerle nombres, ahí tenemos los grandes hitos. Películas como El Exorcista o La Matanza de Texas fueron un golpe de realidad, una pérdida total de la inocencia. Después vinieron los íconos del slasher, Michael Myers, Jason. Y más para acá, lo que llaman el terror elevado, con películas como Get Out o Hereditary, que lo usan para explorar temas como el racismo, el duelo o los traumas familiares. Todo este recorrido nos lleva a la pregunta final, que quizás es la más interesante de todas. Después de ver todas estas pesadillas en pantalla, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué pagamos plata para ir a una sala a sentir miedo? A ver, desde la psicología, la respuesta tiene un nombre: catarsis. El cine de terror es como un gimnasio para nuestros miedos, un lugar seguro donde podemos enfrentarlos, procesar todo eso y al final salir de la sala sintiendo un alivio tremendo. Y también hay una respuesta biológica, que es fascinante. Ese pico de adrenalina durante el susto y después el alivio cuando pasa el peligro genera una descarga de dopamina en el cerebro. O sea, es literalmente una recompensa química. Al cerebro le encanta la emoción de sobrevivir al peligro, aunque sepa que es de mentira. Y con esto cerramos. Al final, el terror es mucho más que sustos. Es un espejo. Y si sobrevive, si sigue evolucionando, es porque siempre, siempre encuentra la forma de reflejar nuestras ansiedades más profundas. Transforma los miedos de cada época en los monstruos que de alguna manera nos merecemos. Y en eso reside su verdadera genialidad.